Así que vamos a orar. Te pido que en tu casa ores y que puedas orar por mí también para que pueda compartir este mensaje lo más espiritual posible. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego la intervención de tu Espíritu Santo en este momento. Padre, oro que todo lo que se opone al mensaje retroceda en el nombre de Jesús. Oro, Señor, que tu Espíritu Santo tome completo control de mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para que yo pueda ministrar como corresponde tu palabra. Oro, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento a cada uno de los que está conectado o viendo el video, venga sobre su vida el Espíritu Santo para traer una apertura en lo espiritual, para recibir esta palabra, esta enseñanza, esta dirección. En el nombre de Jesús oro que esta palabra cumpla el propósito por el que está siendo enviada en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, te cuento. El mensaje de hoy, yo lo había empezado, surge de un tiempo de oración, surge de un martes de oración. El martes pasado estuvimos orando. Este martes de esta semana, ¿no? Estuvimos orando y mientras oraba a Carlos en Rosario, en el tiempo de oración estaba dirigiendo él la oración, yo recibí este mensaje, esta intención. Y se lo compartí a Nadia y bueno, como te decía, tengo la convicción que es algo que quiero enseñarte, que es algo que te va a ser de bendición, que es algo que puede ser muy provechoso para tu vida. Está relacionado con las últimas palabras de nuestro Señor Jesús. Las últimas cosas que Jesús dijo en vida. Yo siempre digo lo mismo. Para mí no hay ninguna palabra al azar. Jesús nunca decía una palabra por decir. Jesús nunca utilizaba un ejemplo y decís, bueno, esta es parecido. Cada cosa que Él nombraba tenía un significado, tenía una importancia trascendente para nosotros, para poder crecer nosotros en nuestra vida espiritual y en nuestro conocimiento del amor de Dios. Vos podrás decir, pastor, pero la Biblia desde un tiempo hasta acá pudo haber tenido la manipulación del hombre. Mira, pudiera haber tenido lo que vos quieras, pero cada palabra que llegó hasta vos, vos tenés al Espíritu Santo y tenés la convicción que cada palabra que quedó escrita ahí es para tu vida y puede ser provechosa. Entonces yo meditaba en esto, o esto es lo que recibí en oración. Cada palabra que Jesús dijo antes de morir fue muy importante. Cada palabra que el Señor Jesús dijo antes de morir fue muy importante. Esa es mi convicción. O sea, cada palabra que Jesús dijo antes de morir me habla de que Él hasta el último momento de su vida se mantuvo haciendo y diciendo algo, viendo algo, creyendo algo y haciendo algo en consecuencia. Y si Él pudo vivir así hasta el último momento de su vida, entonces, ¿qué me impide a mí vivir de la misma forma? Nada. Salvo yo mismo, nadie puede impedirme vivir de la misma manera que Jesús vivió. Entonces, investigando en la palabra, pasé por los 4 evangelios y dije, quiero retener cuáles fueron las últimas palabras de Jesús desde que está llegando a la cruz, mientras es crucificado y hasta el momento del deceso, ¿sí? Donde ya su cuerpo pierde vida. Y encontré casualmente 7 ocasiones o 7 frases, 7 palabras que Jesús dijo antes de morir, en esas últimas horas antes de morir. Considero que tienen un valor extraordinario. Así que si me acompañás, voy a ir lo más rápido que el tiempo me permita, pero no voy a pretender ir más rápido que lo que creo que el Señor quiere enseñarte. Así que te necesito acá, y para los que anotan son 7 puntos, son 7 frases que Jesús dijo, y la primera está en Lucas capítulo 23 versículo 28. Lucas 23, 28 dice, Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Jesús está caminando rumbo al Gólgota. Jesús está caminando rumbo a ser crucificado. Jesús está cargando la cruz. Jesús viene de pasar una noche siendo castigado, humillado, golpeado. Y mientras está en ese último trayecto hasta que va a llegar al lugar donde finalmente va a ser clavado en una cruz, mira, sus ojos están atentos a que la gente que está mirando la escena de lo que está ocurriendo, Él puede ver que hay mujeres que están sufriendo por lo que a Él le está ocurriendo. Eso es lo que sus ojos detectan. El sufrimiento de unas mujeres ahí alrededor. Así que
aunque él viene de sufrir toda la noche, aunque sabe que está por enfrentar la muerte, que es posiblemente aquello a lo que el ser humano más le teme en este mundo, está prestando atención que hay mujeres angustiadas hasta el último momento de su vida. Su mirada y su atención están dedicadas en que hay gente sufriendo hasta el último momento de su vida. No está pensando en él, está pensando en esas mujeres que está sufriendo. Me impresionó. No que nunca lo haya leído, pero esta vez me impresionó. Esta vez me afectó. Jesús está más pendiente de las mujeres que de lo que él está viviendo. Jesús está próximo a morir, pero está pendiente de las mujeres que van a quedar. Qué manera de vivir hasta el último día. Siempre pendiente de los demás. Y esto a mí me llevaba a pensar, a ver, una aplicación de esto, Pastor, deme en este primer punto. Apliquémoslo a algo. Eso que vio, eso que Jesús dijo, que Jesús, las palabras que usó fue, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos. Quiero decirte lo primero. La muerte es la última estación antes de volver a casa. Hay que desdramatizar la muerte cuando hemos creído en el Señor Jesucristo. Cuando hemos creído en la vida eterna que tenemos como hijos de Dios. Hay que desdramatizar la muerte. Jesús les está diciendo, ustedes están preocupadas por mí. Miren, con todo respeto, yo estoy más preocupada por ustedes porque yo estoy rumbo a la última estación antes de volver a casa. Ustedes quedan acá. A ustedes todavía les falta. A mí me preocupa más que ustedes estén acá que lo que yo estoy por vivir allá en el Gólgota. El Gólgota no es otra cosa que la última estación antes de volver a casa con mi papá. Hay que desdramatizar la muerte, cristianos. Déjame enseñarte esto, déjame transmitirte esto. Tenés que perderle el miedo a la muerte. Cuando has creído en el Señor Jesucristo, la muerte es lo mejor que te puede pasar porque es la última estación antes de volver a casa. Espero que te bendiga lo que te estoy diciendo. En un tiempo de pandemia donde algunos perdimos seres queridos, donde algunos vieron sufrir seres queridos, déjame decirte algo, aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo y fueron al cielo, están mejor que nosotros. Llegaron a la última estación y volvieron a casa. Nosotros somos los que quedamos acá. ¿Ok? Jesús está haciendo énfasis en eso. Y Jesús está preocupado por los que se quedan. Y está ocupado en los que se quedan. La pregunta es, ¿estamos nosotros acá? ¿Estás ocupado en los que todavía están acá? ¿Todavía sos alguien que le tiene miedo a la muerte? Es todo un desafío meditar en estas palabras de Jesús. Yo solo te digo los puntos, te los dejo ahí y quiero que los medites. ¿Ok? Entonces el primero sería... La muerte es la última estación antes de volver a casa. Y Jesús no está preocupado porque Él va a morir, sino está preocupado por el que queda. Me impresionó, me bendijo demasiado este punto. Voy al punto número 2, Lucas 23:34. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. ¿Qué está viendo Jesús? Jesús ve un mundo que ignora el amor del Padre. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben, no saber es ignorar, no tener conocimiento de. Padre dijo, perdónalos porque ignoran tu amor, desconocen tu amor, no saben lo que hacen. No saben, no conocen, no saben que lo que están viviendo es la redención del mundo. No saben que lo que está ocurriendo acá es que estoy cargando sus pecados para que mañana puedan tener acceso a vos y puedan tener una vida cerca tuyo. No lo saben. Padre, perdónalos. Esas fueron palabras de Jesús. Vio un mundo ignorando la gestación de la salvación, vio un mundo ignorando el amor del Padre. Y lo que surgió de lo más profundo de su corazón fue compasión. Señor, me lastimaron. Señor, me humillaron.
Señor, me avergonzaron. Señor, no me creen. Sin embargo, Jesús en ese momento y en esa circunstancia que te estoy contando, dijo: Padre, perdónalos porque no saben, ignoran. Lo que están haciendo lo hacen desde la ignorancia, desde el no saber cuánto vos los amás. Y lo que yo estoy haciendo por ellos no lo saben. Jesús entonces intercedió por los que no sabían. Jesús fue un intercesor hasta el último día de su vida. Nosotros decimos, bueno, Él es el mediador entre Dios y los hombres, ¿no? El que está en el medio, el que intercede al Padre por nosotros. Pero Él en vida intercedió por la humanidad hasta el último respiro de su vida. Se volvió un intercesor, una persona que ora por aquellos que no conocen el amor del Padre. Y acá te pregunto entonces en este segundo punto: ¿te genera compasión la ignorancia de este mundo por el amor de Dios? ¿Te genera dolor? ¿Te lleva a orar el saber que hay gente que no conoce del amor de Dios? Padre mío. Y finalmente los perdonó. Está hablando de perdonar. Padre, perdónalos. Está hablando del perdón. Te pregunto, si Jesús, siendo humillado, avergonzado, golpeado, lastimado, abandonado, puede perdonar, ¿estás perdonando? ¿Cuál es la aplicación de estas últimas palabras que Jesús dijo en este punto, pastor? ¿Estás perdonando? Jesús pudo perdonar hasta el último momento de su vida. Está perdonando. Y a veces nosotros no podemos perdonar. Jesús hasta el último momento de su vida perdona, y nosotros todavía nos queda vida y todavía no perdonamos. Jesús hasta el último momento de su vida ora e intercede por los que no saben del amor del Padre, y nosotros a veces no hacemos otra cosa que orar para una mejoría económica, una mejoría familiar, una mejoría de mi yo, de mi vida, de mi ser, de mi felicidad, e ignoramos y dejamos de orar o de interceder por un mundo que no conoce al Padre, que no conoce el amor de Dios. Te dejo eso ahí como reflexión. Ya te dejé 2, me faltan 5. Sigo. 3, Lucas 23:42 o 23:43, perdón. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué vio Jesús en esos últimos momentos de su vida? Miró a sus costados y vio una persona pecadora que está reconociendo su realidad de pecador y está pidiendo por salvación. Y aunque él está sufriendo, tuvo tiempo de salvar. Hasta el último minuto de su vida salvó. Pudiéramos decir que lo último que Jesús hizo antes de morir igual fue salvar. Jesús siempre tiene la mirada para salvar a alguien. Jesús no quitó los ojos del pecador, pero puso los ojos en el arrepentimiento que había en ese pecador. Ese hombre confesó ser responsable de cada uno de los delitos de los cuales se lo acusaba. Y Jesús vio arrepentimiento y por lo tanto la oportunidad de salvación para alguien. Porque la oportunidad de salvación se encuentra en el arrepentimiento, en el reconocer mis errores, en el reconocer que necesito volverme a Dios, pedir perdón a Dios por lo mal que me he comportado. Y en este punto, ¿qué quiero decir? Jesús podría haber dicho: vos sos un pecador, hasta confeso. Un abogado hubiera dicho: a confesión de parte, relevo de pruebas, no es necesario presentar más pruebas. El hombre confesó, es un pecador. Y haber dicho: bueno, no estás a mi altura.
¿Cuántas veces nosotros vemos a alguien como el pecador que fue ayer y no estamos viendo el arrepentimiento que tiene hoy? ¿Qué hubiera sido de la vida de ese hombre si cuando Jesús lo mira, en vez de ver el arrepentimiento que había hoy en su corazón, Jesús hubiera visto nada más todos los pecados que cometió a lo largo de su vida? No lo hubiera salvado. No lo hubiera salvado. ¿Cómo somos nosotros? ¿Por qué medito yo en este punto número 3 en lo que Jesús hizo? ¿Serías vos capaz de predicarle el evangelio a alguien que está sentenciado a muerte y que confiesa haber sido el peor ser humano que habitó el planeta Tierra? ¿Que le ha hecho daño a toda y cuanta persona se le cruzó en su camino? ¿Serías capaz de salvarlo o dirías, más bien, merece ese hombre el infierno? Muchas veces nosotros no le predicamos a gente porque decimos realmente no merece el evangelio, como si nosotros pudiéramos elegir o tuviéramos en nuestra potestad decidir quién merece y quién no merece el amor de Dios. ¿Cuántas veces nosotros miramos a alguien y cuando lo miramos a los ojos lo único que vemos es su pasado malísimo, su pasado errático, su pasado pecador, los errores que cometió ayer y no estamos viendo el arrepentimiento que vive hoy? Te dejo eso ahí para reflexionar. Jesús miró a ese pecador y le dijo, hoy vas a estar conmigo en la eternidad. Veo el arrepentimiento, no miro tu pasado, miro que hoy querés volver al Señor. Y quiero darte la oportunidad de ser salvo. Me impresiona lo que Jesús puede hacer hasta el último minuto de su vida. Me impresiona. Ya estamos en la mitad, 4. Juan 19, 26 al 27 dice, cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, y ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento ese discípulo la recibió en su casa. Jesús está sufriendo, no tiene sentido que te siga haciendo énfasis en eso, pero al mismo tiempo lo veo tan necesario no perder de vista la escena. Jesús está en la cruz, viene de una noche de no dormir y de ser torturado prácticamente. Y está colgado en una cruz atravesado por clavos, tiene una corona de espinos, le han latigado la espalda, se burlan de él desde abajo, sus discípulos lo han abandonado y en vez de él estar pensando en lo que a él le está pasando, él está viendo que su mamá está en una necesidad. ¿Cuánto que hay para aprender de Jesús? Jesús le dijo a Juan, Juan, ella que sea como tu mamá. Y a la madre le dijo que él sea como tu hijo. Y dice que Juan la recibió en su casa. Porque cuando había un ladrón o alguien que merecía la pena de muerte y muerte de cruz, en general la cruz se usaba la madera de la casa que sostenía el techo para que sea de cruz. Así que esa gente quedaba no solo en vergüenza, sino que sin hogar. Y dice que Juan la recibió en su casa. De José no se sabe nada. Así que ya sea que José murió o que José la abandonó, la Biblia no lo aclara, pero lo que sí aclara es que José no estaba. Esa mujer estaba sola y estaba perdiendo un hijo. Ni siquiera hay una palabra que pueda describir lo que es perder un hijo. Porque si se muere tu marido sos viudo. Si se muere tu papá sos huérfano, pero si se muere tu hijo no tiene nombre. Y Jesús, estando en pleno sufrimiento, no se olvidó de su madre. Buscó suplir necesidad hasta el último momento. Buscó honrar a su madre hasta el último momento. Buscó suplir las necesidades de su mamá aún desde una cruz. Y entonces voy a la aplicación de esto. ¿Cuánto estás honrando a tus padres? ¿Cuánto tus padres son más importantes que lo que te está pasando a vos? Vivimos en un mundo moderno versus lo que está ocurriendo en la Biblia o lo que vemos que en la Biblia dice. Vivimos en un mundo mucho más moderno donde cada uno está ocupado de sí mismo. No tiene tiempo de pensar ni en sus padres.
Este mundo nos enseña que los padres están hasta una edad y después de cierta edad, bueno, que Dios los ayude y solo están para fastidiar, molestar y pedir. Y mañana cuando sean ancianitos van a generar un gasto. Eso enseña el mundo. Pero eso no enseña a Cristo, que hasta el último momento de su vida está buscando suplir en su madre. Está buscando que su madre no le falte nada. Está ocupado en ella, tiene la mirada y la vista puesta en esa madre. Está buscando honrarla. Esa es la manera en la que tenemos que vivir. Mira, y yo en este momento percibo al Espíritu Santo tan fuerte. Sé que hay gente que me está mirando que está en una situación de enojo con sus padres. Y algunos hasta llevan muchos años sin hablar con ellos. Hoy es el día. Porque si Jesús pudo vivir así hasta el último suspiro de su vida, nosotros podemos vivir igual. Hoy es el día de que agarrás el celular, le mandás un mensaje y le decís, sencillamente quiero saber cómo estás. Quiero saber si puedo ayudarte en algo. Quiero perdonarte. Quiero decirte que te perdono, quiero decirte que contás conmigo, quiero decirte que valoro todo lo que has hecho por mí en la vida, lo bueno y lo malo, soy capaz de olvidarlo. Así vivió Jesús hasta el último momento de su vida. Así quiero invitarte a vivir, a ocuparte de tus padres. Jesús lo hizo. Número 5, Mateo 27, 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que vio el Padre? ¿Qué es lo que vio Jesús, perdón? ¿Qué es lo que está sintiendo Jesús para poder decir lo que dijo? Por primera vez en toda su vida tiene lejanía con el Padre. Jamás, nunca Jesús había sido separado del Padre. Es la primera vez que Él percibe esta realidad. Es la primera vez que siente en carne propia la separación del Padre, producto de estar cargando el pecado nuestro. Nunca antes jamás Jesús supo o experimentó lo que era pecar. Jesús no pecó. Y ahora está cargando el pecado de la humanidad. Se siente terrible. Él nunca se sintió así, pero siente lo que el pecado provoca. La separación de Dios. El pecado te separa de Dios. Y Jesús dijo en esas palabras, Padre, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Me has quitado el amparo, ese techo que me cubre, me has quitado esa sensación de hogar, esa sensación de cercanía. ¿Por qué te siento alejado? ¿Por qué siento como un abandono? Y la respuesta está en que el Hijo está cargando el pecado de la humanidad. Y ha sufrido nada de lo que le hayan hecho toda la noche anterior, ni lo que le hubieran hecho hasta ese último momento. Duele más que estar separado del Padre. Y Jesús lo expresó. Jesús no se quejó de ninguno de los golpes. No que no le dolieran, le dolieron. Pero no hizo queja, no emitió palabra, dice la Biblia. Como cordero fue llevado al matadero y no dijo nada. Pero cuando sintió la separación del Padre dijo, ay caramba, esto sí es grave. Esto nunca lo había sentido, esto me preocupa. ¿Así se siente estar separado de Dios? Ahora entiendo por qué Él me mandó a morir por la humanidad. Porque si esta gente que estoy por salvar vive como yo me estoy sintiendo ahora, es desgarrador. Así que Jesús sintió algo desgarrador, la separación del Padre. ¿Cómo aplicamos estas palabras últimas que Jesús dijo? Yo te quiero hacer una pregunta muy grande y muy importante. ¿Sentís dolor cuando el Señor se aleja de tu vida? ¿Te das cuenta cuando el Señor te abandona por culpa del pecado que uno hace? Porque hablemos en español. La iglesia en el último tiempo tal vez diluyó mucho la palabra pecado por no querer ser religioso y por no querer alejar a la gente de la iglesia. Y lo diluyó tanto que ya parece que nada es pecado, que todos son errores, errorcitos. Bueno, es una debilidad. No, hermano, es pecado. Y el problema del pecado es que me aleja de Dios. ¿Sentís vos cuando el Señor se aleja de vos? Porque Jesús tenía una comunión con el Padre tan grande que en cuanto se separó lo sintió.
A veces nosotros nos sentimos más cómodos conviviendo con el pecado que conviviendo con la realidad del Padre y del Hijo. A veces preferimos pasar tiempo abrazados a nuestro pecado y a veces pasamos tanto tiempo abrazados a nuestro pecado que ya no sentimos la lejanía del Padre, ya no nos duele que el Padre esté alejado de nosotros. Aprendimos a convivir en la lejanía del Padre. El Padre allá, yo de este lado, y aprendí a convivir en la lejanía. Hay mucho para reflexionar en estas palabras de Jesús. Tenemos como cristianos que aprender a percibir cuando el Padre se está alejando por culpa de mi pecado. ¿Para qué, pastor? Para arrepentirme. Porque por causa de ese Cristo que estuvo clavado en la cruz, tengo la oportunidad de arrepentirme y volver a que el Padre vuelva a mi vida. A pedir perdón por lo que Él hizo y decir, Padre, volvé a mi vida, no quiero más sentirme desamparado y solo. No quiero sentir que vos estás lejos mío, porque cuando peco, sé que te alejas de mí. Sé que pierdo toda autoridad espiritual. Sé que no sos responsable de lo que me pasa por culpa de mi pecado. Así que, Señor, quiero sentirte cerca, quiero arrepentirme. Un cristiano tiene que estar pendiente a ver si está cerca o no del Señor, tiene que poder sentirlo. Número 6, Juan 19, 29 y 30 dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido o consumado es, dice en otra versión. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. ¿Qué fue lo que Jesús vio? ¿Por qué Jesús dijo todo está consumado o consumado es o todo está cumplido? Jesús hasta el último segundo de su vida, hasta el último suspiro de su vida, buscó obedecer y cumplir la palabra de Dios. Él dijo, tengo sed. Él conoce las Escrituras. Y él dijo, falta algo. Falta que me den de beber vinagre. Falta algo acá. Todavía no me dan. ¿Qué pasa? Ok, voy a cumplir hasta el último segundo de mi vida. Voy a hacer cumplir todo lo que Dios planificó para mi vida. Tengo sed. Y le dieron vinagre y dijo, ahora sí, consumado es. Padre, cumplí hasta lo último que me pediste. Cumplí cada palabra que vos me pediste. Realicé cada obra que vos me pediste. Ahora sí, puedo inclinar mi cabeza, entregar mi espíritu y decir, Señor, ahí voy. Sabiendo, o sea, inclino mi cabeza en la tierra, pero entro al cielo con la frente en alta como un hijo que ha cumplido con todo lo que el Padre le pidió. ¿Estamos viviendo todo lo que el Padre nos pidió? ¿Estamos transitando ese camino de obediencia? Jesús obedeció hasta el último segundo de su vida. ¿Estamos obedeciendo hasta el último segundo de nuestra vida? ¿Estamos caminando en obediencia? ¿Estamos andando en las obras que Él preparó para nosotros? Jesús dijo, consumado es. Cumplí todo lo que el Padre me pidió. Hasta el último segundo de mi vida. Hasta ese último segundo de mi vida pude haber roto lo que Él quería hacer conmigo, pero lo he cumplido todo, he obedecido al Padre. Vuelvo a casa feliz. Consumado es. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, todo se ha cumplido. Termino con el último, el 7. Lucas 23, 47. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró, murió. El médico dijo, hora de la defunción. No miré bien el reloj, pero la hora de la defunción es cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo digo así porque Lucas era médico. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús está atravesando el momento más crítico de toda su vida. Carga con el pecado del mundo. Carga con la oscuridad de la noche, está sobre su vida. Es el momento más difícil que jamás nunca ha vivido. Lo que Él siente, nunca lo sintió. Todo lo que Él está viviendo y atravesando es indescriptible desde el punto de vista de la angustia y el dolor. Indescriptible.
Y en el medio del dolor, Él hace una proclamación. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando uno lee la Biblia con atención, sabe que eso está en el Salmo, es un salmo que escribió David. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea que Jesús hasta el último minuto de su vida confesó la palabra. Jesús estaba tan lleno de Biblia que aún su última palabra antes de morir fue un versículo. Qué tremendo poder vivir confesando palabra de Dios, vivir confesando un versículo a cada realidad que me invade. Para cada realidad que me invade yo le contesto con un versículo. Está viviendo el momento más tenso y más peligroso de su vida, el más doloroso, el más angustiante, y ante ese momento él tiene un versículo para decir algo que contrarreste la realidad de lo que está viviendo. El diablo cree que va a salirse con la suya. El diablo cree que lo tiene derrotado y las últimas palabras que salen de su ser son un verso bíblico. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué tremendo cuando un cristiano llega a la realidad de que para cada mala situación que tiene un versículo con la cual hacerle frente. Jesús estaba lleno de Biblia. Tenemos que pasar más tiempo con nuestra Biblia para tener herramientas con las cuales pelear en los momentos más críticos. Y lo último que te digo sobre este asunto, sobre este mismo texto, ¿no? Este último punto 7. Que él utilizó un verso que es lo que sostiene todo lo que él es. La fuerza de todo lo que él es está en ese verso que usó, en la primera palabra de ese verso. Dijo Padre. La fuerza de Jesús está en su identidad. La fuerza de Jesús está en lo que Él sabe que es. Él es hijo. Y sabe que en el momento más oscuro, en la angustia más grande y en el dolor más extraordinario, Él puede clamar, Padre. ¿A dónde va nuestro grito de desesperación en el momento más difícil? A veces es una llamada a alguien, decir, ¿me podrás ayudar? A veces es mi cónyuge, mi esposo, mi esposa, y lloro con mi esposo y con mi esposa por lo que estoy viviendo. Pero si hay algo que el Señor Jesús nos enseñó y fue lo último que hizo, fue decir, Padre. Mi fortaleza está en que sé que soy tu hijo. Mi fortaleza está en que yo sé que si clamo al Padre, el Padre me va a salvar de esta situación. Está por experimentar la muerte y lo último que clama es, yo soy hijo y vos sos mi Padre. No me vas a abandonar. Sé que voy a enfrentar ahora mismo la muerte cara a cara, pero vos no me vas a abandonar porque yo soy tu hijo. Es el momento más difícil y más terrible que un ser humano puede enfrentar. Voy a ver la muerte cara a cara, pero ¿cómo la voy a ir a ver? Como un hijo de Dios, sabiendo que tiene un Padre que lo va a salvar aún de la muerte. Aleluya. La fortaleza de Jesús radica en que Él sabe que es hijo y que tiene un Padre que no lo va a dejar, que no lo va a abandonar. Aleluya. ¿A dónde estás clamando en el momento de tu mayor necesidad? ¿A dónde va tu grito de desesperación? En el medio del problema, ¿sabés que sos hijo? En el medio del problema, ¿sabés que tenés un padre al cual poder acudir? No un amigo, no un jefe, no un socio, no un esposo, una esposa. Tenés un padre. Un padre que te ama. Un padre que no te va a dejar, un padre que no te va a desamparar, un padre que te va a recoger, que te va a defender, que te va a guardar. En el peor momento de tu vida, que tu oración sea, Padre, en tus manos me encomiendo mi espíritu. Sé que estoy en tus manos. Guárdame en tus manos, que tus manos me sostengan, me guarden, me protejan de este tiempo difícil. Esa es la manera de vivir de un cristiano. Así vivió Jesús,
hasta el último momento de su vida. ¿Qué impide que podamos vivir de la misma manera? Absolutamente nada. Si Él vivió así hasta el último momento de su vida, podemos vivir de la misma forma. Padre, en tus manos me encomiendo. Padre, en tus manos me encomiendo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no hay ningún desperdicio en tu palabra. Todo es aprovechable, todo me da un sustento, todo me alimenta, todo me hace crecer, me edifica. Gracias por tu palabra, gracias por tu realidad. Señor Jesús, gracias por enseñarme hasta el último día de tu vida. Gracias por dejarnos un ejemplo de cómo tenemos que vivir, de cómo podemos vivir. Yo oro, Padre, que tu Espíritu Santo grabe a fuego cada una de estas cosas en nuestras vidas para poder vivir cada día nuestro como el último de nuestras vidas, con la misma pasión, con la misma contundencia, con la misma fortaleza que Jesús lo hizo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Familia, espero haberte bendecido. Espero que la palabra de Dios te haya bendecido. Espero que hayas tomado notas. Si no podés volver a verlo, hay mucho para meditar, hay mucho para reflexionar, hay mucho por hacer. Mientras hay vida, podemos vivir de esta manera como Jesús vivió hasta el último momento de su vida. Te espero domingo 11 de la mañana. No llegues tarde. Llegá para la oración, porque el Padre te está esperando. Llegá para la oración, llegá temprano. Esta es la casa de tu papá. Mientras más tiempo pases en la casa de tu papá, más tiempo estás con tu papá. Nada puede ser mejor que eso. Pregúntale a Jesús, que hasta el último día de su vida dijo, Padre. Amén. Oro que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo te empujen para vernos acá el domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga, te amo y nos vemos. Bendiciones.